lucecita verde? No. A ver. Sí. Probando, probando. Probando, probando. ¿Ese también Sí. lo probó? Pruébalo, pruébalo. A ver, Ya tenemos que comprar el... Sí. Hola amigos de Informativios, estamos aquí con Valeria Sapien. y vamos a realizarle una entrevista sobre su trabajo de investigación en su último proyecto de geriatría. Cuéntanos un poquito de ti, cómo te decides por medicina, cómo empieza tu trayectoria académica. Pues yo estudié la prepa en VM. Ahí te separan como por áreas también. Yo decidí estudiar área de ciencias biológicas, pero en realidad como que yo tenía la tirada de estudiar como bioquímica o algo así. Siempre tenía como que la emoción de estudiar algo relacionado con el cuerpo, pero no por razones como más médicas, o sea, sino como por razones más sociales, ¿no? Yo tenía mucho miedo de estudiar medicina porque todos dicen que es una carrera muy difícil, y sí lo es, pero también me doy cuenta que no es una carrera como para todos, porque a mi parecer, medicina es una carrera muy social, muy social. Tratas mucho con personas, pues es una carrera con la que tratas con seres humanos, ¿no? Entonces eso es mi decisión. Medicina es por eso, porque me gusta mucho ayudar a las personas. Sí, me voy por la parte social. Claro. Nos comentabas que habías tenido como experiencia en otra carrera antes de medicina, que era enfermería. Cuéntanos un poquito cómo Sí, estuvo. estudié enfermería porque en mi primer intento para entrar a una universidad pública no lo logré. Sé que hay muchas personas intentándolo, entonces es muy difícil entrar a una universidad pública. Entonces decidí, como para no perder pues el tiempo y seguir estudiando, meterme a estudiar enfermería, y estudié un ratito enfermería en una universidad del Estado de México. Pero lo mismo, es una carrera muy bonita. Enfermería es una carrera muy bonita y es una carrera muy sensible, muy humana. Pero mi sueño siempre fue ser médica. Claro. Y en cuanto a tu trayectoria académica, ¿cómo fue tu experiencia en el estudiar medicina aquí dentro de la UAM, que es una universidad pública y con un enfoque social muy grande? Bueno, a mí me gusta mucho la UAM porque precisamente tiene un enfoque social muy grande. Cuando fui en el TID, tuve una profesora muy buena y muy buena, era filósofa y es médica, y es una profesora muy especial para mí. Ella me hizo ver la medicina desde muchos lugares, ¿no? Entonces, entrar a la UAM es una experiencia diferente. No es como cualquier universidad, es como, no sé, el sistema modular me gusta mucho porque te hace investigador. Y aparte de que te hace investigador, es como que la doctora Connie dice que somos artífices de nuestro propio conocimiento, y eso es muy bonito porque sí es cierto, pero siento que se ha deformado un poco la visión social en medicina, en la UAM específicamente. ¿Tienes alguna mala experiencia con algún profesor de la UAM? Sí, bueno, tengo varias, pero en especial tengo varias malas experiencias porque yo debería de ir trimestres más adelante. Sin embargo, por experiencias con profesores en las que he tratado de defender mi punto de vista y he tratado de defender mi idea, mi ideología, y a personas que también, pues hay que ser empáticos, ¿no? O sea, a personas de Guerrero, a personas que son ansiosas y que hay que apoyarlos, por tratar de ayudarlos y defenderlos, pues me he ganado muchas reprobadas, ¿no? Claro. Y cuéntanos un poquito de tu proyecto, cómo empieza, de qué va, platícanos un poquito. Uy, no, pues es que es un proyecto que me emociona muchísimo, de verdad. O sea, creo que mis sueños se han transformado, y creo que ahora uno de mis sueños es poder ser geria un día. Me gustaría mucho ser geriatra, porque yo no conocía la geriatría como la conocí el trimestre anterior. Estuve en geriatría cuando fui en la clínica, en cuarto, pero no la conocía como la conocí ahorita. Empieza todo porque llego ahí al hospital de Tláhuac y me ponen a rotar en geriatría, precisamente con el doctor Julián, que es muy buen médico, la verdad. Entonces el doctor Julián me enseñó que la geriatría es una cosa muy social, muy bonita. Los adultos mayores son una cosa muy linda, unas personitas increíbles, y además están muy olvidados. Entonces este proyecto nace porque el doctor me manda un artículo acerca de fragilidad como un proceso fisiológico, como un síndrome geriátrico,
Y yo me preguntaba como, bueno, ok, pero ¿qué pasa con la fragilidad social? O sea, ¿qué pasa con los adultos mayores que están en situaciones vulnerables, ¿no? Y de ahí nace el proyecto porque empiezo a notar que los adultos mayores son muy vulnerables y que necesitan muchísimo apoyo. Y los espacios no están adaptados para los adultos mayores, no hay programas para los adultos mayores que sean, pues que tengan dignidad, ¿no? Claro. ¿Qué acercamiento tuviste al principio con la geriatría? ¿De principio cuando llegaste ahí fue decepcionante o fue como ya ni modo me tocó en geriatría o sí le encontrabas cierta emoción? Pues es que yo sí dije como, bueno, ya ni modo, pero por la experiencia que tuve en la clínica, porque en la clínica la geriatría se veía como cualquier otra especialidad y aparte el geriatra de la clínica como que era muy rudo, entonces no me gustó geriatría al principio, pero cuando llegué al hospital fue muy diferente porque el doctor también es una persona muy humana y me gustó mucho cómo trataba a los adultos mayores. Entonces me empecé a preguntar como, por ejemplo, qué era una valoración geriátrica integral, cómo se componía, qué cosas llevaba. O sea, todo esto me empezó a interesar muchísimo y me daba tristeza al mismo tiempo. Sí, claro. Después ya no quería salir de geriatría, de hecho me salté todas mis rotaciones para ir a geriatría. Y a ver, cuéntame un poquito de tu distinción de estos dos términos en los que trabajas ampliamente en tu proyecto, que es fragilidad social de la fragilidad fisiológica, ¿no? ¿Cómo lo podrías distinguir? Bueno, es que la fragilidad fisiológica hay un tamizaje que es un tamizaje que solo valora la fragilidad fisiológica. Entonces siento que la fragilidad social y la fragilidad fisiológica se puede dividir. Bueno, ni siquiera se puede dividir, va muy de la mano, está muy relacionado porque si tienes fragilidad fisiológica, por ende tienes fragilidad social porque ya dependes de terceras personas, ya no puedes hacer actividades básicas, entonces no siento que sea como diferenciarlos, sino como que van de la mano. Pero estos criterios son como falta de movilidad o pérdida de peso involuntaria, marcha lenta. Estos son criterios para diagnosticar fragilidad fisiológica, pero no fragilidad social. No hay como tal una escala que esté validada que mida fragilidad social. Entonces, mi otro proyecto es validar una escala. Claro. ¿Qué descubriste dentro de tu formación en el hospital, en las visitas en las que tenías en la rotación de geriatría? ¿O qué elemento te cambió la perspectiva de lo que es el envejecimiento? Creo que pensar en que un día voy a ser viejita. Y no solo yo, o sea, como que pensar en las personas que tengo a mi alrededor y las que no, que vamos a ser viejitos un día. Entonces, creo que un elemento muy importante era yo tenía como que un instinto como de protección, porque yo veía a los pacientes, a los adultos mayores vulnerables y yo quería cuidarlos, o sea, yo era como, ay, no tiene a nadie, yo quiero cuidarlo de verdad. Entonces creo que me cambió mucho la perspectiva saber que un día todos podemos estar igual de solos y vulnerables. Y me imagino que también tu experiencia con el trato deshumanizado de la medicina con estas personas vulnerables también influyó muchísimo en la perspectiva de eso, ¿no? Sí, claro, porque muchos médicos no ven a los pacientes como personas y no ven a los pacientes como un objeto, ¿no? O sea, como un caso de estudio. Sí, como mi trabajo, ¿no? Pero siento que, bueno, alguna vez me preguntaron como me preguntaron si yo cómo separaba mis sentimientos de mi trabajo, pero yo creo que no se puede separar. O sea, siento que no puedo separar sentir tristeza por algún paciente porque al final sigue siendo persona. Entonces mi trabajo siento que va más allá, o bueno, lo que yo quiero hacer es ir mucho más allá de solamente que sea mi paciente, sino como darle un seguimiento real, porque muchos pacientes son frágiles porque no les dan un seguimiento real. Y bueno, estaba leyendo en tu trabajo que encontraste también ciertas distinciones de género en esto, ¿no? Sí, hay muchas distinciones de género y especialmente en
mujeres, porque las mujeres son muy frágiles, muy frágiles, o sea, mujeres que han dependido toda la vida de sus esposos o de sus familias y que al final se quedan sin nada y son mujeres frágiles y muy vulnerables y muy solitarias también, porque una cosa es como ver a los pacientes y verlos en su situación y otra cosa también es escucharlos, lo que no hacen los médicos. O sea, los médicos solo van, tratan el padecimiento, tratan la enfermedad, tratan los síndromes, pero nunca se ponen a preguntarle a un paciente cómo se siente realmente, ¿no? Y son una cajita porque los pacientes tienen mucho que decir, especialmente los pacientes geriátricos, la verdad, aprendes mucho de ellos. Sí. Aquí hay un punto relevante, ¿no? Que es la historia clínica para un buen diagnóstico. Sí, claro. ¿Qué podrías agregar sobre eso, sobre historia clínica? Bueno, la historia clínica a mí me parece que es muy importante porque muchos diagnósticos los puedes hacer con base a la historia clínica, muchos. O sea, la clínica es muy importante, pero una buena clínica. No como algo desinteresado, o sea, no como, ya estoy haciendo las preguntas que vienen de base, sino como indagar un poquito más en el paciente para saber de dónde vienen todas esas cosas, porque puede haber muchos problemas como psicológicos o psiquiátricos incluso, y nosotros, nuestro deber, yo creo que es indagar mucho más allá de lo que es la norma. Claro. Y también hay, casos de enfermedades degenerativas que ya afectan muchísimo la calidad de vida de una persona que está viviendo como en esa situación. ¿Encontraste algún caso en particular que, no sé, por ejemplo, yo tengo un caso cercano a mi familia de artritis degenerativa, ¿no? Entonces, la calidad de vida, que es mi mamá, pues es completamente distinta. La movilidad es muy reducida, trabajos. Entonces, su principal preocupación de ella es sentirse olvidada o sentirse inútil, ¿no? Sí, socialmente claro. inútil. ¿Cómo puedes tú agregar o puedes agregar alguna reflexión sobre esto de por qué nuestra utilidad se pierde cuando perdemos nuestra capacidad de trabajar? Sí, eso es muy interesante porque precisamente lo mencionas en el caso de tu familiar. Muchos pacientes tienen este mismo miedo que es dejar de ser independientes. Entonces, muchas enfermedades degenerativas pues llevan desafortunadamente a la pérdida de la independencia. Aunque a mí me gusta hablar con las personas y decirles que siempre a sus adultos mayores los traten con mucha dependencia, o sea, que ellos puedan hacer todas las mismas actividades que seguían haciendo antes, porque eso les ayuda incluso en su cognición y a que no sean frágiles. Bueno, la fragilidad se puede medir en 3 estados, ¿no? Se puede medir en estado prefrágil, frágil y robusto. Las personas frágiles pues son completamente dependientes y las prefrágiles son personas que pueden revertir esa fragilidad. Entonces los adultos mayores que tienen enfermedades degenerativas muchas veces son adultos mayores que son dependientes y su mayor miedo precisamente es dejar de ser independientes. Eso es muy interesante. ¿Conociste alguna persona o alguien que tuviste una experiencia de alguna persona que tuviste cuidado, a tu cuidado? ¿Algún paciente que te marcara? Es que todos mis pacientes en geriatría, los que vi, me marcaron muchísimo. O sea, los pacientes de geria me marcaron muchísimo y creo que nunca los voy a olvidar porque fue mi primer acercamiento a algo que me gustó mucho. Porque a partir de ahí siento que puedo ayudar de alguna forma. Entonces, los adultos mayores que estuve viendo en el hospital de Tláhuac me marcaron muchísimo, pero hubo una paciente en especial que me hizo llorar. Cuando yo la vi, de verdad me hizo llorar mucho porque estaba en una situación muy frágil. ¿Alguna de sus conversaciones te hizo como notar alguna de estas cosas sobre la fragilidad social, sobre su entorno, sobre su contexto socioeconómico? Sí, muchas veces, lo que a mí me gustaba era preguntarles a los pacientes por qué estaban, o sea, por qué se sentían de la forma en la que se sentían, ¿no? Sí. Entonces, muchos sí me decían que estaban muy tristes, o que extrañaban a sus familias, o que no tenían dinero, que les preocupaba el medicamento que ocupaban, les preocupaban muchas cosas que en realidad no nos deberían de preocupar, ¿no? Como por ejemplo tener acceso a medicamentos es algo que todos deberíamos tener. No deberíamos preocuparnos, y menos un adulto mayor debería preocuparse si tiene o no medicamento. Es algo que debería tener sí o sí. Entonces sí, es difícil. Con respecto a su red de apoyo, ¿había como alguna preferencia sobre que las mujeres tuvieran más a cargo a los enfermos o a los que cuidaban a los pacientes? ¿O si era indistinto?
lo que me di cuenta era que las mujeres que estaban en estados pues frágiles habían sido ama de casa toda su vida. Y eso es muy curioso porque nosotros podemos decir, ok, pues es ama de casa, tiene hijos, tiene esposo y esto, pero su red de apoyo sigue siendo frágil. Entonces eso es muy interesante, pero creo que estaban iguales, hombres y mujeres estaban iguales. Rompe un poquito con la idea de que el ser ama de casa no es un trabajo, ¿no? Para tener como esta problemática de que muchas personas estén en una situación de fragilidad. Sí. Rompe un poquito con el esquema, ¿no? De que si estás en tu casa todo el día, ¿cómo es que te puedes enfermar, no? Y eso está muy interesante también, porque estoy estudiando con Max, que es mi novio, estoy estudiando el modelo obrero italiano, que es un modelo obrero de salud. Ahorita me recordaste porque dijiste que las amas de casa, ahí se rompe un poquito, ¿no? Porque las amas de casa en general corren muchos riesgos. Este modelo obrero se trata de que los propios empleados, los obreros, entiendan su entorno y entiendan las condiciones en las que se pueden enfermar en su trabajo, ¿no? Entonces las amas de casa pues sí corren muchos riesgos, porque muchas amas de casa pues a lo mejor combinan de que el cloro o el pino y así, ¿no? Y esos gases son muy tóxicos y les pueden llegar a provocar pues patologías, ¿no? Y además el desgaste físico que implica las tareas domésticas. Sí, no, imagínate, o sea, hacer el quehacer, cuidar a los niños, ayudarles con la tarea, hacer todo, la comida, ¿no? Creo que es bastante desgastante. Y sobre esto, ¿qué relevancia tiene la carga mental en la salud física? Bastante. Es muy relevante, o sea, nosotros todos tenemos que tener una buena salud mental para poder tener una buena salud física. O sea, siento que debemos vivir en espacios en los que nos sintamos cómodos, felices y tranquilos, o con dignidad al menos, ¿no? En los que nos podamos sentir con la libertad de decir las cosas que no nos gustan y las cosas que nos gustan, o de simplemente expresar lo que sentimos, porque luego nos guardamos muchas cosas y eso nos puede llevar a enfermarnos. Y bueno, esta brecha generacional, ¿no? De que antes la salud mental, y aún recién sigue siendo bastante tabú, Sí. ¿Crees que tenga como una influencia directa el hecho de que antes no se trataban los temas de salud mental como ahora, con las generaciones y con la calidad de vida y también el tiempo que vivían las personas antes con el tiempo que viven ahora, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, mucho que ver. Es importante que busquemos nuestra salud, bueno, que nuestra salud sea buena, mental, principalmente mental. Porque a partir de que nosotros tenemos una buena salud mental, nosotros podemos tomar buenas decisiones también, ¿no? Entonces, poder tener la libertad de expresar que nos sentimos mal mentalmente, físicamente, de todo, es importante, y me llama mucho la atención que esa brecha se haya roto en este momento, ¿no? Sí. Y cuéntame, con la experiencia que viviste y en general, ¿cuál es tu experiencia o cuál es tu opinión sobre la salud pública en México? Hoy es un tema bien controversial, creo yo, porque siento que no hay salud pública. O sea, los hospitales públicos están bien saturados, para empezar. Luego no hay medicamentos o no hay insumos para tratar algunos procedimientos. O sea, de verdad la salud pública en México está muy mal. O sea, nos comparaban con Dinamarca y nada que ver, porque en serio no tiene nada que ver. Está muy mal la salud pública en México. Y ya no solo hablando también de insumos, ¿no? También del propio trato de los médicos Sí, a los claro, pacientes. y no solo de los médicos, o sea, del personal en general en un hospital. A veces es muy desgastante estar en un hospital como paciente y como estudiante y como cualquier cosa, porque en serio, siento que el trato a los pacientes es un trato a veces indigno. Sí, claro. Hay muchísima indiferencia también en el Indiferencia, a mí no me gusta como que el término de inhumano, sino como insensible, ¿no? Por esto recalcabas mucho tu interés por la parte social de la medicina, ¿no? Y la recuperación como de la humanidad en el servicio médico. Claro, es que, bueno, yo siento que la medicina es una licenciatura que tiene que ser completamente social.
O sea, que tiene que abarcar muchas esferas, o sea, no solamente la parte clínica, sino también la parte mental, la parte emocional, la parte económica. O sea, que nosotros conozcamos cuál es la situación económica de nuestros pacientes para también dar tratamientos adecuados y que puedan darle continuidad a ese tratamiento, porque muchas veces nosotros tenemos que, bueno, al menos creo que como médicos y como personal de salud en general, nutriólogos, fisios, tenemos que conocer pues cuáles son las condiciones en las que nuestros pacientes viven, ¿no? Porque a veces los médicos dan tratamientos imposibles, ¿no? O sea, medicamentos que cuestan muy caros o dietas que son imposibles para un trabajador o para una ama de casa. Entonces, pues siento que es importante que conozcamos muchas cosas de nuestros pacientes, no solo lo clínico. Sí, claro. ¿Qué políticas o cambios sociales consideras urgentes para que se revierta este efecto deshumanizante en el servicio médico? Pues para empezar, creo que es importante que las universidades tengan más enfoques sociales. O sea, que nos enseñen desde muchas miradas, como que desde muchas perspectivas, a ver a los pacientes, ¿no? Creo que eso es de primero, porque si nosotros empezamos a cambiar cómo es la educación en una universidad, entonces podrían salir graduados médicos diferentes, o sea, médicos que tengan más perspectiva social, que tengan más perspectiva de clase incluso, ¿no? ¿Hay algún punto que quieras tocar en especial sobre tu proyecto que te haya llenado, que te haya cambiado la visión? Creo que, no sé, creo que las propuestas de ese proyecto son muy buenas. Me gustaría que de verdad un día se lograran. O sea, principalmente una de las propuestas de ese proyecto es que exista un organismo en el cual los adultos mayores puedan decidir estar o no y que pueda ser tratada la fragilidad, ¿no? O sea, no sé, algo que no sea un asilo y que no sea una institución, porque una cosa es un asilo y una institución aísla mucho a los adultos mayores, ¿no? Los aísla de la comunidad. Cuando los adultos mayores, y en general todos tenemos que ser partícipes de la comunidad, ¿no? Los adultos mayores, muchas veces he visto a viejitos llevar a sus nietos al kinder, o que van a hacer su súper, o que hacen actividades sociales, y eso es muy importante para los adultos mayores. Entonces las propuestas de este proyecto pues es que ojalá se pueda lograr un organismo en el cual los adultos mayores puedan estar con tranquilidad, que puedan realizar actividades sociales, no sé, cocina, baile, música, o sea, que aprendan filosofía, que aprendan un idioma, porque los adultos mayores tienen que estar en constante aprendizaje para estimular mucho su cabecita, ¿no? Y con respecto a eso, a los asilos en particular, ¿no? ¿Qué papel crees que deban jugar los hijos en este sentido? ¿A quién le corresponde el cuidado de los adultos mayores al final? Bueno, una vez escuché a un médico que me dijo que las suegras, las principales cuidadoras de las suegras eran las nueras y las hijas, como siempre, o sea, siempre se va la responsabilidad del cuidado a la mujer, ¿no? Pero yo creo que los hijos sí deberían tener un papel pues mayor en el cuidado de sus adultos mayores, porque pues al final lo que todos nos dicen, ¿no? O sea, yo te cuidé de chiquito, ¿no? Entonces pues siento que sí hay que ser más como empáticos a la hora de que nosotros tengamos que cuidar a un adulto mayor, y que no solamente sean nuestros adultos mayores más cercanos, ¿no? O sea, también pueden ser nuestros adultos mayores vecinos o adultos mayores que nosotros identifiquemos que de verdad están en una situación vulnerable y que los podamos ayudar. Sí, claro. Y que el asilo deje de ser basurero de personas, sí, ¿no? Si vas a llevar a una persona, a un adulto de tu familia a un asilo, no es para abandonarlo ahí. Sí, claro, olvidarlo. Porque luego llevan a los asilos a los adultos mayores y completamente se olvidan de ellos, ya ni los visitan, ni les llaman, y eso los entristece muchísimo y afecta su salud mental y su salud física y todo. Y con enfermedades avanzadas y con respecto a mejorar la calidad de vida, ¿conociste programas o lugares de rehabilitación que de hecho sí les ayudaran a eso? Estuve investigando, pero muy poquitos, y también están alejados de las comunidades, porque ahí en la clínica del ISSSTE en donde yo estaba sí había actividades para los adultos mayores y para adultos mayores con enfermedades degenerativas y para enfermedades como de movilidad.
sí los ayudaban y los rehabilitaban, pero siento que muchos de estos espacios están lejos de las casas de los adultos mayores. Entonces esos adultos mayores muchas veces no hay quien los lleve o no hay quien los acompañe en estos procesos. Y es importante que sean, no sé, me gustarían muchas cosas para mejorar, pero me gustaría, no sé, que existiera algo como transporte para los adultos mayores, ¿no? Que los puedan ayudar a acercarlos a estos espacios, o si de plano no, que existan más espacios como estos que los ayuden a rehabilitarse. Sí, claro. Los programas de salud pública que por fin se hagan cargo de algo, ¿no? Que se les otorguen becas para, por ejemplo, la movilidad y estas situaciones de desventaja. Sí, ¿no? Y es que, por ejemplo, esto de las becas, ¿no? Como, por ejemplo, la pensión del bienestar. Sí. Sí, no sé si les puede alcanzar para el cuidado de un adulto mayor integral. Creo que no. Creo que les falta muchísimo, porque un adulto mayor, por ejemplo, cambia su alimentación, tiene que hacer ejercicio, tiene que salir, tiene que platicar, tiene que convivir. Entonces no sé si esta pensión les puede ayudar realmente a, imagínate, comprar un medicamento que vale de que 4,000 pesos, ¿cómo lo van a comprar? Y eso considerando que son adultos que pueden darse el lujo de dejar de trabajar para atenderse completamente a la enfermedad, ¿no? Sí, claro. Hay adultos que siguen trabajando aún con su enfermedad encima y es todavía peor. Sí, y en trabajos informales, ¿no? Sí. O sea, vemos muchísimos adultos mayores trabajando en las calles, vendiendo dulces o incluso pidiendo monedas, ¿no? Y eso es bien triste, están en situaciones bien vulnerables. Con respecto a esto, ¿quieres compartir alguna reflexión sobre ello a la comunidad de la UAM? Ay, sí, cuiden mucho a los adultos mayores, de verdad. No es tan difícil identificar cuando un adulto mayor está en una situación de vulnerabilidad. Solo hay que escucharlos, hay que saber cómo se sienten, hay que preguntarles, hay que hablar con ellos, ¿no? Porque siento que muchas personas, no sé, como que les aburren los adultos mayores o ni siquiera los pelan, pero los adultos mayores tienen un montón de cosas que decir, un montón, imagínate, tienen años de experiencia. ¿Qué no nos podrían decir? Sí. ¿Algún comentario final que quieras dar? Ay, no, pues muchas gracias por todo. Espero que les haya gustado el proyecto y próximamente les mandaré otros. Por favor, muchísimas gracias por aceptar también la invitación a venir a contarnos sobre este proyecto que desde que nos dijiste nos pareció maravilloso. Es un tema que muy pocas veces se toca y principalmente en el ramo de la salud. Geriatría muchas veces tiene este concepto de pues ya para qué, ¿no? Ya para qué me esfuerzo, ya para qué... ¿Para qué les doy medicamentos? Sí, claro. Ay, sí, he escuchado mucho de eso. Y hay muchísimo sobre eso. Entonces es muy relevante que alguien joven le tome la importancia a algo así. Sí, también quiero hacer la invitación de que estudien geria, porque hay muy poquitos gerias, o sea, hay 1,300 geriatras en México para 17 millones de adultos mayores. No, imagínate, imposible. Imposible. Entonces estudien geria. Es muy bonito, geria es muy bello. Pues muchísimas gracias, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Esperamos muchísimo más de tus trabajos y a todos los que nos están sintonizando, nos están viendo, recuerden que en Informativios pueden mandarnos sus proyectos y nosotros los damos visibilidad y difusión. Muchas gracias, nos despedimos, Mariana y Valeria. Hasta luego. ¿Tus redes quieres compartirlas? Las agregamos. Sí, pues yo aparezco en Insta como Valeria Sapien 10. Valeria Sapien 10, síganla en Instagram como Valeria Sapien 10. Les dejamos aquí abajito en alguna parte de la pantalla que aún no sabemos cuáles son sus redes sociales y su nombre. Y bueno, síganos sintonizando con más cosas en el programa. Muchas gracias. Sí, de nada.